Allá a principios del siglo XX, México empezó a ser traficante de drogas. Hubo hasta militares de alta jerarquía que fueron capos de la droga, de ese ejército surgido de la revolución. Y fundamentalmente exportaban a Estados Unidos marihuana y el opio, ¿no? De la amapola, lo que exportaban. Después fueron creciendo, y todavía hasta los 70s, los grandes traficantes de droga, más que nada, exportaban marihuana y opio. Es lo que exportaban fundamentalmente. Y de repente empezaron a hacer el conducto de la cocaína de los colombianos. Los colombianos les pagaban un dinero para que lo traficaran a Estados Unidos, lo importaran a México y lo traficaran. Después, los colombianos dijeron, mejor, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro arreglo. Yo te vendo la droga y tú la vendes en Estados Unidos y yo ya me desentiendo de eso. Y dijeron, pues qué bueno. Y ahí empezaron a crecer las bandas, a crecer y a crecer y a crecer. Entonces ya no solamente fue la marihuana y el opio, ya fue la cocaína. Y ahora México es el principal proveedor de la droga más letal que hay, que es el fentanilo, de Estados Unidos. En México se produce el fentanilo, aprovechando que las sustancias necesarias para su elaboración en gran parte entran a través de los puertos mexicanos procedentes de China. O sea, no podemos cuidar nuestra frontera norte ni la sur para que no entren armas y para que no entren migrantes. Y no podemos cuidar nuestras costas porque entran precursores del fentanilo. Oye, resultaron más creativos los narcos en México que muchos otros profesionales, mi querido Hugo. Y sobre todo, bueno, por el gran mercado que tenemos, digo, arribita del Río Bravo, ¿no? Pero por más mercado que tengas, hay que ser creativo, hay que ser todo un entrepreneur. Por supuesto, ¿no? Y bueno, la gran cantidad de, la inmensa mayoría de fentanilo que entra a México, precursores, aquí se cocina y se va para Estados Unidos. Hoy Andrés Manuel López Obrador habló, preocupado, realmente preocupado, de cómo se han recrudecido los enfrentamientos en varios estados de la República. Él citó a 4, pero yo me sospecho que citó a 4 porque no se acordó mucho del detalle. Fue una pregunta expresa. Él habla de Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán, donde se han recrudecido fuertemente los enfrentamientos. Y dice, este es un problema, esta es una parte del problema. La otra parte del problema es la comercialización del fentanilo. Y no nada más la comercialización, sino también la adicción que ya empieza a haber en México fuerte del fentanilo. El fentanilo es una especie de sedante, es un opiáceo. Es muy parecido a la morfina, mucho más barato, pero mucho más letal. Se habla de que en 6 meses de que empieza a consumir, ha habido ya muertes y ha habido estadísticas fuertes de muertes nada más con 6 meses de adicción. Entonces, pero en Estados Unidos, la droga que está matando a más gente es el fentanilo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy fácil sobredosificarte con fentanilo. Es muy letal, muy letal. Sí, además hay que recordar, Eduardo, que como es sedante, normalmente nosotros siempre lo asociamos a que, bueno, va a ser una especie de calmante o va a aliviar el dolor. Pero, por ejemplo, la tristeza es una especie de dolor. El cansancio es una especie de dolor. Este tipo de cosas, lo que hace el fentanilo es estimula. Y por eso también ha sido el éxito de esta droga. Pero por un lado. Y por otro lado, yo creo que aquí el gobierno federal y los gobiernos estatales están enfocando mucho el éxito o el fracaso en el combate al crimen organizado, en las estadísticas de muertes dolosas, en las estadísticas de extorsión, de robo de coches y demás. También hay que decirlo, el presidente, por ejemplo, hoy habló de estos 4 estados, Sonora, Baja California, Zacatecas y Michoacán, como muy violentos, pero hay otros estados donde no son tan violentos, pero porque están prácticamente dominados por el crimen organizado. Entonces, vaya, desde ese punto de vista,
habría que ver en qué forma un Estado que tiene paz, Chicha, una relativa paz, pues lo podemos considerar como que ya está saliendo de este problema de violencia. Y yo creo que no, al contrario, porque también lo vimos como en las elecciones, pues esta parte de las bandas criminales impusieron candidatos, a otros los mataron, a otros los sacaron de la jugada, y esto también va a provocar después de que tomen posesión, que a mediados de septiembre, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero creo que de los problemas más importantes es que, por ejemplo, la violencia, tanto la violencia como la proliferación del crimen organizado en territorio va mucho más rápido que los planes de los gobiernos federales y estatales en combatir o en tratar de paliar este problema. ¿A qué me refiero? Desde que inicia esta gran lucha con Felipe Calderón, un poco antes, digamos, Felipe Calderón no ha parado, y en lo que va del sexenio, creo que el presidente, con esta insistencia de no utilizar la fuerza pública para enfrentarlos, está siendo rebasado y va a ser un gran problema que le va a dejar a su sucesor, aun cuando está ya recapacitando un poco en la forma de destinar recursos. Él habló hace unas 3 semanas de meter 50,000 millones de pesos a la Guardia Nacional. Ya la Guardia Nacional llega aproximadamente a 100,000 elementos, pero quiere llegar a 250,000, 300,000 antes de salir. Pero si esto no va a servir también como enfrentamiento, y si van a ver, digamos, tanto las Fuerzas Armadas, que ahora con esta iniciativa de ley para hacer una comandancia general y que se dediquen más a seguridad pública, si no hay una solución del problema, y aun cuando no vean violencia, no van a hacer nada porque no hay violencia. Entonces, lo que vamos a ver es que poco a poco podemos ir una ruta muy peligrosa hacia un narcoestado en ese sentido. ¿Por qué? Pues todos vamos a pensar, bueno, pues hay una calma. Sí hay una calma porque empieza a haber dominancia del crimen organizado en ciertos territorios. Ahorita estamos viendo 4 estados muy caldeados, pero de ahí en fuera, por ejemplo, Sinaloa, que está tranquilo, no tiene gran problema. Tranquilo no está. Yo sé que tú eres sinaloense, pero los datos, las tasas de homicidio en tu estado son de escándalo. Sí, Eduardo, pero fíjate, está abajo de la media. Y todos sabemos perfectamente bien que hay un gran dominio del crimen organizado. A eso me refiero cuando el factor violencia y el factor otro tipo de delitos no son indicadores de que en ese estado pues ya se solucionó el problema, ni mucho menos, ¿no? Entonces, más bien así hay una dominancia, un gran poder sobre bien. Otros. Entonces, bien. Bueno, esto es a lo que el presidente de la República se refiere, en el sentido de que sí, empieza a brotar la violencia, no sé qué vaya a pasar, no sé si vaya él a virar un poco de lo que es abrazos y besos y demás, con respecto a la lucha contra el crimen organizado, porque está siendo rebasado, y ese es un hecho. Y el problema es, por ejemplo, él tiene razón en cierta parte al decir, es que quieren que fracase. Está bien, posiblemente los partidos opositores, los adversarios, no quieren que sea exitoso, porque como todos los políticos, si eres exitoso, pues hay una gran probabilidad de que tu partido... Ya, como que todo el mundo quiere hablar, pero tú ya no haces caso. No, a ver, perdón. A ver, no, es que tú, ya, pues... Después de todo esto, ¿cuál es tu conclusión? No, bueno, Eduardo, yo creo que el método que está utilizando el presidente, como lo hemos dicho muchas veces, está totalmente equivocado. A ver, no funciona el método de este presidente, no funcionó el de Peña Nieto, no funcionó el de Calderón, no funcionó el de Fox, no funcionó el de Lázaro Cárdenas, por amor de Dios, no ha funcionado uno solo. Y como dice Narcoestado, siempre han estado metidos en este negocio funcionarios gubernamentales y militares. ¿Qué hay de nuevo? No, de nuevo no. Lo que yo estoy viendo es que este es peor de todos los métodos. No es que no haya funcionado como los otros. Este es lo peor que hemos visto en cuanto a la metodología de dejar que crezca el crimen organizado. Ese es el problema. A ver, hay muchas manos. A ver, Liliana. Yo también creo que hay una diferencia grande, Eduardo, entre que algunos presidentes han tenido una estrategia buena
o mala, o más malas que buenas, que no han funcionado, a este presidente que pareciera que no tiene una estrategia, y no nada más pareciera, sino que lo dice reiteradamente esto de abrazos y no balazos. Ahora, justamente ahora cuando tú dices, Hugo, que al presidente se le ve preocupado, yo digo, bueno, preocupado, yo creo que si realmente hubiera estado preocupado, hubiera tenido una estrategia distinta en un principio, o mínimo hubiera hecho un cambio de estrategia a la mitad de su gobierno al darse cuenta de los malos resultados que ha tenido esta supuesta estrategia. Pero ni una ni otra, Hugo, no ha cambiado. Bien. Pero nada más lo último, el aumentar el número de elementos en la Guardia Nacional, yo creo que todos sabemos que no va a hacer ninguna diferencia, Bien. entonces eso y nada es lo mismo. A ver, nada y no es lo mismo tampoco. Estás hablando con una experta y no lo eres. Ninguno de nosotros lo somos. Eduardo, pero no necesitas saber experto para saber que aumentar el número de elementos. El presidente dio su estrategia. Que no estemos de acuerdo es otra cosa. El presidente y la estrategia que él planteó desde el principio es mejorar la realidad social y económica de los lugares de donde salen todos estos delincuentes. Esa es la estrategia y la planteó. O sea, no es válido decir que no tiene estrategia. Que no estemos de acuerdo o que no esté funcionando su estrategia, ese es otro asunto. No, es que sí hay un tema muy importante. Yo no te interrumpí. A ver, ¿cuánto están ganando los cárteles de la droga cada año? Se calcula que entre 19,000 y 29,000 millones de dólares. No hay dinero, vamos a regresar al no hay dinero, Liliana. No hay dinero para poder combatir cárteles tan poderosos económicamente. Un estudio que yo leí hace años decía que de los ingresos de los cárteles, la mitad lo dedican a corromper funcionarios públicos, lo que tú decías, mi querido Hugo. Entonces, esto es muy difícil. La única estrategia que va a funcionar tal vez es aceptar que en el mundo hay gente que quiere ser adicta y que les puedas facilitar el consumo de estos productos, despenalizando y regulando sus ventas. Porque ya vimos que desde el 71, que empezó la guerra contra las drogas, hasta ahorita no ha funcionado en ningún país del mundo. Dígame un país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.